El cuerpo del doctor Ricardo de la Torre fue hallado el 14 de julio de 1949, exactamente a las 8:50 de la noche. Estaba sentado frente a su escritorio, la corbata impecable, el cigarrillo consumido entre los dedos y, en la mano derecha, un sobre lacrado con su propio sello profesional. Ninguna señal de lucha, ninguna puerta forzada, solo la quietud minuciosa de un despacho que parecía preparado para un retrato y no para un crimen. El sobre llevaba escrito, con su caligrafía medida, «Abrir solo en caso de mi fallecimiento». El sello de cera roja mostraba la balanza de la justicia, idéntica a la de sus tarjetas de visita. Dentro, una hoja en blanco. Nada más. La policía dictaminó suicidio. El abogado, agotado por un proceso escandaloso, habría sellado su propio epitafio sin palabras. Pero el detalle que nadie explicó fue el calor. La cera estaba todavía blanda cuando lo encontraron. El socio de la Torre, Horacio Barrios, fue el primero en llegar. Dijo haber recibido una llamada anónima advirtiendo que algo ocurría en la oficina. La secretaria, Elisa Fontana, lloró en silencio. Afirmó que su jefe le había ordenado ausentarse temprano. El conserje juró que el despacho permaneció cerrado toda la tarde. Las horas no coincidían, pero las coartadas, sí. 3 días después, la morgue entregó un informe que nadie quiso leer con atención. Hora de muerte aproximada, 19:30. El reloj del despacho marcaba 19:30 también. Demasiada precisión para un azar. Demasiada pulcritud para un hombre que, según el informe, murió antes de terminar su último cigarrillo. Fui convocado en 1953, cuando el expediente se reabrió. A esas alturas los papeles ya olían a polvo y desidia, pero el sobre seguía guardado en una caja fuerte del ministerio. Aún conservaba una leve huella dactilar sobre la cera y bajo la lámpara ultravioleta, una grieta imperceptible. Esa grieta, pensé, era la verdadera confesión del asesino. En 1953, el Ministerio de Justicia ordenó reabrir el expediente 1342-49. Habían pasado 4 años desde la muerte del doctor de la Torre, y aún persistía una duda pequeña, pero insoportable. ¿Por qué la cera del sobre estaba blanda si había sido sellada 2 días antes? Yo era entonces asesor técnico externo, retirado de la división de homicidios, y mi oficio se reducía a leer viejos papeles y buscar en ellos una frase que faltaba. Acepté el caso porque los muertos que escriben poco suelen tener mucho que decir. El expediente era ejemplar en forma y mediocre en fondo. La policía había fotografiado el despacho desde 3 ángulos, todos inútiles. Uno mostraba el sobre en la mano del difunto, otro el cenicero con el cigarrillo a medio consumir y el tercero la ventana cerrada con el reflejo de un farol. Ni una marca de violencia, ni un papel fuera de sitio, ni un teléfono descolgado. Solo una perfección sospechosa. Las perfecciones siempre son cómplices. El círculo de sospechosos no había cambiado. Horacio Barrios, socio y amigo de juventud, presente en el lugar 15 minutos después del hallazgo. Elisa Fontana, secretaria, la única persona con acceso diario al sello de cera y a las llaves del archivo. Y un cliente, Julián Acosta, liberado el mes anterior tras cumplir condena por fraude gracias a la defensa de la Torre, pero arruinado por la pérdida del caso. 3 nombres, 3 móviles distintos: ambición, silencio, venganza. Las pericias posteriores añadieron un detalle que los tribunales pasaron por alto. La hoja dentro del sobre tenía una leve marca circular de humedad, como si algo, un vaso, una moneda o un sello, hubiese estado apoyado allí brevemente antes del lacrado. Pequeña, inofensiva, pero incompatible con la versión oficial. En la lógica de un crimen, los detalles inútiles son los que sostienen el edificio entero. Esa noche abrí el sobre original bajo la lámpara del ministerio. El olor a cera vieja y tinta seca se mezclaba con el del polvo judicial. Apoyé la lupa sobre la grieta del sello y vi por primera vez lo imposible. El lacre mostraba 2 capas distintas, 2 tiempos de fuego, uno de vida, otro de muerte. Ahí comenzó realmente el caso del sobre lacrado.
Visité la oficina del doctor de la Torre una mañana de agosto. El edificio seguía igual que en las fotografías del expediente. Fachada de piedra gris, ascensor de hierro forjado, ventanas altas que daban al Congreso. El portero, viejo y ceremonioso, me abrió la puerta del despacho con una llave que no usaba desde hacía años. El aire dentro era denso, como si el tiempo hubiera dejado de circular. Olía a madera encerada, tinta seca y polvo de archivo. El escritorio de nogal permanecía en su sitio, con la misma disposición registrada por la policía. A la derecha, un cenicero de cristal con un cigarrillo apagado. A la izquierda, una carpeta de cuero con iniciales doradas. Sobre el tapete verde, la mancha de cera endurecida donde había reposado el sobre. Era circular, perfecta, y tenía en su centro un pequeño hueco, casi invisible, como si alguien hubiera presionado con una aguja antes de que el sello se secara. Un sello rehecho no es una rareza. Es una declaración de inteligencia. El reloj de pared marcaba las 19:30. Aquel fue el dato que más obsesionó al juez, la coincidencia exacta con la hora de la muerte. Pero lo que nadie notó fue el péndulo. Estaba detenido a 1 centímetro del centro, como si alguien lo hubiese parado con la mano, no por falta de cuerda, sino por interrupción deliberada. Un reloj detenido voluntariamente no marca la hora de la muerte, marca la hora del miedo. El sillón donde hallaron el cuerpo tenía el tapizado nuevo. El tejido mostraba una arruga distinta en cada brazo. Una, más profunda, coincidía con la posición de una mano que sostiene algo. La otra, apenas visible, era más antigua. Me incliné para mirar los clavos del asiento. Uno brillaba más que el resto. Reciente. Había sido retirado y vuelto a colocar. Esa clase de gesto no pertenece a un suicida. En el suelo, junto al escritorio, se veía una línea de polvo irregular. La limpieza posterior había sido cuidadosa, pero no perfecta. Marqué con tiza el contorno. Tenía la forma de un pie, pero no del zapato del difunto. Un número mayor, probablemente de hombre joven. Pregunté por las huellas originales. El informe pericial de 1949 las calificaba de inconclusas por desgaste. Inconclusas es la palabra que se usa cuando la verdad molesta. En el estante superior, junto a los libros de derecho penal, descubrí un mechero de escritorio con forma de columna romana. La parte inferior mostraba residuos recientes de cera derretida. Lo encendí. La mecha seguía impregnada de parafina. Ese mechero, idéntico al usado para sellar documentos, no figuraba en el inventario del despacho. Lo habían agregado después, quizá como recuerdo, quizá como pista involuntaria. Revisé las cerraduras. La del despacho era inglesa, modelo Yale, de las que no admiten copia fácil. Solo existían 2 llaves, una en poder de la víctima, otra de la secretaria. La de él fue hallada en su bolsillo, la de ella entregada a la policía. Ninguna mostraba alteraciones, pero el marco de la puerta tenía una pequeña marca semicircular, justo a la altura del cerrojo. El rastro metálico de una ganzúa profesional. Alguien había entrado y salido sin romper nada. Pedí las fotografías originales. Ampliadas, revelaron lo que ninguna gente notó. En la tercera imagen, sobre el cenicero, hay una ceniza más gruesa, distinta del tabaco. Era cera, y no de la vela decorativa del escritorio. Esa era blanca, sino roja, idéntica al sello del sobre. Un detalle mínimo, visible solo bajo aumento. El sello fue rehecho allí mismo, mientras el cuerpo aún conservaba calor. La hipótesis del suicidio se desmoronaba sin ruido. Un hombre que decide morir no repite su propio sello 2 veces, no calienta la cera cuando ya no necesita sellar nada, y sobre todo, no lacra un sobre con su propia mano muerta. Alguien lo hizo por él, no para ocultar algo, sino para mantener una ilusión, que todo había ocurrido en orden. Tomé una nota para el expediente. Si el sello fue rehecho, alguien encendió fuego en la oficina después de la hora de la muerte. Si alguien encendió fuego, alguien estuvo allí. El crimen no estaba en la hoja en blanco, sino en la temperatura del lacre. El fuego, esa noche, no quemó nada. Solo firmó el acto de un hombre que sabía demasiado. El primero en hablar fue Horacio Barrios,
socio y amigo de la víctima durante 20 años. Lo recibí en una sala fría del Palacio de Tribunales, donde los ventiladores se limitan a mover el polvo. Era un hombre ordenado, con las uñas cortas y la voz de quien ha practicado su tono para parecer inocente. Llevaba corbata azul oscuro y una mancha de cera en el puño de la camisa. Dijo que la camisa era nueva. No lo era. El hilo de la costura mostraba desgaste antiguo. Su versión era perfecta. A las 6:30 salió del despacho común, dejando a De la Torre solo. A las 7:15, una llamada anónima le advirtió que algo ocurría. A las 7:30 regresó y encontró la puerta cerrada. A las 7:45 entró con ayuda del portero y halló el cuerpo. Exactitud de relojero. Demasiada. Le pregunté si recordaba quién contestó el teléfono cuando lo llamó la policía. Dijo, Elisa, creo. No fue Elisa, fue el propio Horacio, desde una cabina pública del edificio contiguo. La secretaria, Elisa Fontana, tenía 26 años cuando todo ocurrió. Ahora, a los 30, conservaba la misma voz nerviosa y las manos pequeñas que aprietan la cartera al mentir. Había trabajado 7 años con De la Torre. Dijo que él le ordenó irse temprano porque deseaba revisar solo un asunto personal. Le pregunté si solía usar cera para sellar correspondencia. Contestó que no, que siempre firmaba con tinta azul. Le mostré el sobre. Él me pidió la cera ese día, murmuró y bajó la mirada. La mentira no estaba en la frase, estaba en el pronombre. Él no pidió nada. Ella trajo la cera sin que se lo pidieran. Le pregunté por qué. Dijo que la cera roja estaba en el archivo superior, que Horacio no alcanzaba la repisa y que por eso ella la bajó. Eso ocurrió a las 6, pero la autopsia fija la muerte a las 7:30. Entre una hora y otra, el sello se calentó 2 veces, una en vida, otra después, y la segunda necesitó manos que no temblaran. Las suyas sí temblaban. No era culpable, era cómplice de una puesta en escena. El tercer nombre del expediente, Julián Acosta, fue el menos dispuesto a colaborar. Excliente de la Torre, condenado por fraude, había salido de la cárcel 2 meses antes del crimen. Cuando lo entrevisté, en un café de Constitución, su mirada se movía como un péndulo. Dijo que había ido al despacho a las 5:30 para agradecerle por haberle arruinado la vida con elegancia. Negó haberlo amenazado. El conserje, sin embargo, declaró haberlo visto subir a las 6:10 con un sobre en la mano, el mismo tipo de sobre que luego apareció lacrado. Le pregunté qué llevaba en él. Mis papeles del juicio, dijo. Le pregunté si los recuperó. No, respondió. El sobre se quedó allí. Entonces supe que mentía, pero no a mí. Asimismo, había dejado un sobre idéntico en el escritorio y alguien lo cambió antes del hallazgo. El sobre del muerto no era el suyo, era otro, uno rehecho para ocultar el primero. Volví a revisar la hoja encontrada, blanca, según el informe, pero bajo la luz ultravioleta aparecieron trazas de tinta invisible, restos de cloruro. No formaban palabras, solo una línea curva, como un trazo de firma borrada. Elisa nunca lo mencionó. Horacio dijo desconocerlo. Elisa sabía escribir a máquina. Horacio no. El trazo no era de máquina, era de pluma, la misma que usaba el doctor De la Torre, una firma abortada, una carta que nunca llegó a nacer. Analicé las agendas. El día anterior De la Torre anotó, ver Horacio, resolver asunto de poderes, y en el margen inferior un garabato irregular, casi ilegible, sellar solo en mi presencia. Esa frase bastaba para destruir la versión del suicidio. Nadie se ordena a sí mismo sellar su propia muerte en presencia de otro. Volví a Horacio con ese detalle. Dijo que De la Torre planeaba modificar un testamento y que él debía ser testigo. Le pregunté si ese testamento apareció. Dijo que no. Le pregunté si recordaba la caja de sellos del despacho. Dijo que sí, que había 2, una con lacre profesional y otra con cera común. Le mostré una fotografía ampliada. El sello del sobre no correspondía al molde profesional. Tenía una leve desviación en el borde izquierdo, como si la balanza de justicia estuviera inclinada. Un sello rehecho, fundido deprisa.
Escribí en mi cuaderno. El asesino no dejó su firma, la imitó. El crimen no estaba en la hoja, sino en la cera. El calor posterior al cadáver no fue casualidad, fue cálculo. Faltaba demostrar quién tuvo tiempo, fuego y motivo para corregir el sello sin mover el cuerpo. Y entre los tres solo uno poseía esas tres cosas: el socio. Aún así, en los buenos crímenes, la certeza es el error más peligroso. Pedí el sobre original en el ministerio. Lo trajeron en una caja de cartón gris, forrada por dentro con fieltro. Guantes, lupa, lámpara UV. El lacre, visto de cerca, revelaba lo que los ojos cansados niegan: dos brillos distintos en la misma cera, como capas de barniz con edades diferentes. La superior tenía una superficie más tersa y porosa, la inferior más mate y levemente agrietada. Dos fuegos, dos momentos, un solo sello. Bajo la luz ultravioleta, la grieta del borde izquierdo se volvía un canal fino, zigzagueante, por donde alguna vez corrió calor. Tomé la escala métrica y medí la elipse de la balanza impresa. La inclinación del platillo derecho era mayor que en las tarjetas de visita del doctor de la Torre. No era el troquel profesional, era una impronta tomada a partir del mismo sello, rehecha con presión irregular. Quien lacró por segunda vez lo hizo deprisa y con mano ajena. La hoja en blanco conservaba aquella marca circular tenue. Probé con objetos del despacho listados en el inventario: base de vaso, anillo del mechero, tapón de un tintero. El diámetro coincidió con la base metálica del mechero de escritorio, con forma de columna romana. 32 milímetros exactos. En 1949, ese mechero no figuraba en la mesa. Apareció en 1950, cuando la oficina fue vaciada. Alguien lo olvidó al rehacer el lacre. Olvidos así son confesiones con traje nuevo. Fui a la escena con un kit sencillo: cera roja de la misma marca, comprada en un anticuario, un sello de latón con balanza común, un cronómetro y hojas Bond de la época. Encendí el mechero, fundí la cera y lacré un sobre en condiciones de invierno porteño. 14 OC, ventana cerrada. Tiempo de fraguado para que el lacre resista la presión del sello sin pegarse a la hoja: entre 2 minutos 40 y 3 minutos 10. Tiempo para que vuelva a ablandarse con el mismo mechero a 4 centímetros de distancia: 28 a 40 segundos, según el ángulo de la llama. El informe decía que la cera estaba aún blanda al hallarse el cuerpo a las 19:45. Eso exige llama posterior a la muerte. Reproduje el escenario cronológico que declararon: muerte a las 19:30, hallazgo 19:45, llegada del socio 19:50, policía 19:58. Para que la cera se encuentre blanda a las 19:45, alguien debió aplicar calor entre 19:41 y 19:44. ¿Quién estaba entonces en el despacho? El conserje afirmó que fue por el portero eléctrico a las 19:42 cuando oyó golpes leves en la puerta. ¿Quién golpea a una puerta cerrada donde yace un muerto? Alguien que quiere explicar por qué está allí. Revisé los teléfonos. En el registro de la centralita del edificio contiguo constaba una llamada saliente a la comisaría a las 19:52 desde una cabina pública. Pregunté por la moneda empleada. El operador conservaba el talonario de mantenimiento, una ficha faltante entre 19:40 y 20:0. El kiosquero de la esquina, viejo y locuaz, recordó a un abogado de corbata azul que vino apurado con olor a humo. El humo no era de tabaco, era de cera reciente. Volví al despacho a medir corrientes de aire. La ventana cerraba bien, pero el burlete bajo la hoja dejaba pasar una cinta fría que soplaba hacia el escritorio. Con la llama del mechero a la altura del lacre, la corriente desviaba el calor hacia el borde izquierdo, justo donde la grieta bajo V formaba su canal sinuoso. No era un accidente, era un rastro físico reproducible. La cera no miente, canta cuando el aire le lleva la voz. Restaba el intercambio de sobres. Tomé declaración ampliada a Elisa. El doctor recibía a veces correspondencia con lacre, pero no la suya. Decía que los hombres serios firman con tinta. Entonces, ¿por qué un sobre propio con lacre y hoja en blanco? Porque el sobre real no debía abrirse. Acosta dejó el suyo a las 17:50.
Llevaba documentos y una carta acusatoria contra Barrios por administración desleal. Esa carta desapareció. Su lugar lo ocupó la hoja en blanco. El lacre rehecho sirvió para simular intangibilidad. Pedí cotejo químico de residuos en el cenicero de cristal, mezcla de cera roja y minúsculos gránulos de hollín del mechero. En la manga del traje de Barrios, la que vi con mancha, quedaban restos microscópicos de parafina con el mismo espectro. Él alegó que había sellado contratos antiguos en su casa. La secretaría dijo que la cera del estudio se usó solo ese día. Dos verdades incompatibles no forman una tercera. Forman una cuerda que se tensa hasta romperse. Escribí en mi cuaderno. El sobre verdadero fue sustituido entre 19:35 y 19:42. El lacre fue rehecho con el mechero del despacho. El reloj fue detenido a 19:30 con la mano. El sello muestra dos tiempos. El socio tuvo oportunidad, acceso y fuego. Faltaba una pieza. ¿Cómo salió sin dejar señal en la cerradura Yale? Volví al marco y encontré bajo la pintura una media luna de latón, una cuña de cerrajero, insertada antes de cerrar, permite traccionar el resbalón desde fuera con una simple tarjeta. Ingenierías pequeñas para verdades grandes. El sobre no quería abrirse. Yo ya lo había abierto. El laboratorio forense entregó los resultados del análisis caligráfico 2 semanas después. La hoja del sobre, aparentemente en blanco, contenía residuos de tinta ferrogálica diluida con cloruro de sodio. El proceso, usado por notarios antiguos, servía para ocultar un texto y hacerlo visible solo con calor. Bastaba acercar una fuente de fuego durante unos segundos. La cera ablandada, entonces, no había sido un descuido. Era el paso necesario para leer aquello que el abogado había dejado escrito y que su asesino creyó borrar. Pedí aplicar calor de laboratorio. A los 38 segundos exactos, la hoja comenzó a oscurecer. De la nada emergieron líneas temblorosas, incompletas, pero legibles. No formaban una carta, sino una sola frase, escrita con trazo firme. El poder caduca mañana a las 19:30. La tinta invisible no era advertencia para otro, era notificación legal. De la Torre había firmado la revocación del poder de su socio, efectiva a la hora exacta de su muerte. El sello rehecho, el reloj detenido, la cera blanda, todo encajaba en un mismo engranaje. Barrios mató a su socio 15 minutos antes de la caducidad del poder. Luego detuvo el péndulo para fijar la hora legal del documento, reescribió el lacre para aparentar un sello viejo y sustituyó la carta de revocación por una hoja vacía. La perfección jurídica era su coartada. Si el sobre parecía intacto, nadie cuestionaría la validez de su poder. Necesitaba demostrar la secuencia exacta. Pedí a un perito reconstruir el fuego sobre una copia del sobre. El calor ablandó la cera y reactivó la tinta oculta. La diferencia temporal entre la escritura invisible y el segundo lacrado generó una leve aureola amarillenta alrededor del sello. La misma aureola que observé en el sobre original bajo V era la huella térmica del crimen. Elisa fue llamada a declarar nuevamente. Esta vez no lloró, solo guardó silencio. Le mostré la hoja revelada. Bajó la mirada y dijo: «El doctor me pidió que la firmara como testigo. Horacio dijo que no hacía falta, que bastaba su firma. Su firma nunca existió. Su omisión selló la muerte. Entendí que la mujer había sido testigo de la falsificación sin saberlo. La hicieron cómplice de un acto notarial convertido en homicidio. Busqué en los archivos de la caja de abogados los documentos de Barrios. El poder renovado, fechado el mismo día, a las 20:15, llevaba la firma de la Torre y el sello profesional, perfecto, con la balanza inclinada a la izquierda. Esa balanza deformada coincidía exactamente con la impronta rehecha en el sobre del crimen. El sello profesional no mintió. Fue usado 2 veces la misma noche, una por la víctima y otra por quien usó su mano muerta. En la comisaría, Barrios se mostró tranquilo. Dijo que la tinta invisible era un experimento personal de su socio. Negó haber tocado el mechero, el reloj o el sello. Le mostré la pericia química de su camisa, restos de cera roja y cloruro. Dijo que eso probaba solo que estuvo cerca del fuego.
Respondí que estar cerca del fuego es una definición muy precisa de culpa. Elisa corroboró que Barrios pidió verla para revisar el expediente minutos antes de que ella se fuera. Dijo que lo dejó solo en la oficina con la lámpara encendida. El conserje, al revisar su libro de guardia, anotó una salida a las 19:50 por la escalera de servicio, usada solo por empleados. Esa escalera daba a un pasillo interno donde se halló una cajita de fósforos con sus iniciales grabadas: HB, el mechero, el fuego, el sobre. 3 llamas con un mismo dueño. El juez de instrucción dudó. El argumento de la defensa fue elegante. Si el sobre estaba lacrado antes de morir, el sello no puede haber sido rehecho después. Le respondí con un hecho físico. La cera vieja no deja aroma, la cera nueva sí. El portero, testigo del hallazgo, declaró que el despacho olía a cera derretida. Ese olor dura menos de 10 minutos. Barrios llegó 15 minutos después. El fuego estaba vivo cuando aún nadie había llamado a la policía. Con cada detalle, la geometría del crimen se completaba. El socio necesitó 3 cosas: calor, silencio y tiempo. Usó el primero para destruir la revocación, el segundo para sellar su coartada y el tercero para llegar con rostro de víctima. Pero el tiempo, ese aliado de los hombres cuidadosos, lo traicionó. Dejó marcas de 2 fuegos en una sola cera. El sello que debía garantizar legalidad terminó sellando una condena. El tribunal reabierto se reunió el 3 de septiembre de 1953. Yo ocupé la segunda fila, detrás del fiscal. Sobre la mesa de pruebas descansaba el sobre lacrado, dentro de su caja de fieltro. El juez ordenó que lo exhibieran bajo la lámpara principal. El sello brilló como una moneda en la penumbra. Todos miraban la cera roja, pero lo que importaba no era el color, sino el aire atrapado debajo. La muerte siempre deja burbujas, y aquella tenía forma de respiración. El fiscal pidió que repitiera mi informe. Expliqué el proceso con precisión. La primera capa del sello, aplicada por De la Torre, había envejecido y solidificado a temperatura ambiente. La segunda, rehecha por Barrios, mostraba microfisuras verticales, producto de un calor directo en atmósfera cerrada. ¿Cómo puede saberlo?, preguntó la defensa. Porque el aire no miente, respondí. En un ambiente cerrado, la cera nueva se enfría sin polvo. La vieja, expuesta, recoge partículas. En el sobre las partículas estaban dentro, no fuera. Sellado después, no antes. Barrios mantenía el gesto neutro de los hombres que aún creen en su propio relato. Vestía traje gris, corbata azul, el mismo conjunto del día del crimen. No por nostalgia, por método. Quería convencer al tribunal de que nada había cambiado. Le pedí al juez permiso para mostrar una comparación. Encendí el mechero incautado y dejé caer una gota de cera sobre un papel nuevo. El olor llenó la sala en segundos, una mezcla de parafina y trementina. El mismo olor que el portero había descrito, el mismo que flotaba aún en la oficina de la víctima. Ese aroma dura 10 minutos, expliqué. El señor Barrios llegó 15 minutos después de la muerte. Por tanto, el fuego fue encendido cuando el cuerpo aún estaba caliente. La cera blanda no prueba un suicidio, sino presencia. Y el único que pudo sellar 2 veces el mismo sobre, sin romper el primero, fue quien tenía el sello duplicado. El fiscal levantó la vista. ¿Duplicado?, repitió. Asentí. Barrios había fundido un molde de su propio sello meses antes, cuando De la Torre le negó acceso al original. Lo comprobé al cotejar la desviación en la balanza del logo. Esa inclinación exacta, 2 grados hacia la izquierda, existía solo en el molde adulterado. El juez pidió al acusado que hablara. Barrios se levantó despacio. Tenía el rostro pálido, pero la voz intacta. No maté a Ricardo, dijo. Solo quise preservar el estudio. Él quería destruirlo todo. Elisa, en la primera fila, apretó los labios. Barrios continuó. Sellé el sobre para evitar que abrieran su última carta. Él me lo pidió. Silencio. Levanté la hoja revelada por calor. La última carta decía que el poder caducaba a las 19:30. Aclaré. Usted lo mató antes para que el poder siguiera vigente. Por un instante, la sala se volvió un reloj detenido.
El juez ordenó comparar las impresiones del sello profesional con el sobre. Coincidían en el diseño, pero no en la textura. El sello profesional tenía una ligera hendidura lateral, producto de años de uso, que no aparecía en el lacre del sobre. El molde rehecho era nuevo. Lo fabriqué, pensé, para repetir su crimen con exactitud, y el resultado fue idéntico. Ninguna coartada sobrevive a la física. La física es el juez más antiguo. Barrios comprendió. Su cuerpo se dio 1 centímetro hacia atrás. Intentó hablar, pero lo detuvo el sonido metálico de la caja al cerrarse sobre el sobre. El sello ya no era su argumento, era su sentencia. El fiscal pidió prisión preventiva. El juez asintió sin teatralidad. La cera se enfrió en el aire como si el tiempo mismo volviera a endurecerse. Cuando salí del tribunal, Elisa me alcanzó en el pasillo. ¿Sabe qué es lo peor, inspector?, me preguntó. Que todo ese día olía a cera. La miré. A veces los crímenes perfectos no fallan por error, sino por olor. El olfato es el único testigo que no se deja sobornar. Pedí el sobre como prueba archivada. El juez lo concedió. Lo guardé en mi gabinete, junto a los objetos que no deben olvidarse. Un mechero sin mecha, un sello duplicado y una hoja con una frase que solo puede leerse al calor. A veces, la justicia tarda, otras arde. Anoté en mi cuaderno la última línea del expediente. La cera fue rehecha después de la muerte. El sobre selló no una carta, sino un crimen. Cerré el cuaderno. La tinta tardó en secar. La verdad también. Dicen que en la justicia hay 2 clases de silencios, el de los inocentes y el de los meticulosos. Barrios pertenecía a los segundos. No mató por odio ni por herencia, mató por orden, por calendario. Creyó que podía firmar el tiempo con fuego y que nadie lo notaría, pero el tiempo, incluso sellado, se filtra. De la Torre quiso dejar constancia de su ruptura profesional, no de su muerte. El sobre debía abrirse después de su vida, no después de su aliento. Su socio cambió el orden, y en ese cambio, de minutos, de gestos, de calor, lo condenó. Durante años, cada vez que abro un archivo viejo, busco ese mismo olor, el del fuego reciente, el de las palabras que aún no se enfrían, porque los crímenes perfectos no existen. Solo existen los que aún no se han leído a la temperatura correcta. Guardé el sobre en mi caja de pruebas. La cera volvió a endurecerse. El sello inclinado sigue ahí, una balanza torcida que recuerda que incluso la justicia, cuando se calienta demasiado, termina derritiéndose.